Bienvenidos a UDI Arroba, un programa de la Universidad de Antioquia. Iniciamos con el módulo 12, el capítulo 3 del texto guía Elementos básicos de cálculo integral y series. En este módulo 12 damos los prerequisitos básicos del álgebra para lo que nos vamos a encontrar, que es con el desarrollo teórico de la integral definida. En él vamos a discutir dos puntos fundamentales, como son la notación sigma, el símbolo de sumatoria y las propiedades de la sumatoria, y el otro concepto que vamos a mirar es el de partición de un intervalo cerrado. Para la primera parte, la notación sigma y sus propiedades, traemos la siguiente definición. Sea f una función, m, n, k enteros, tales que k está entre m y n y pertenecientes al dominio de f, entonces el símbolo de sumatoria desde k igual m hasta n de f de k se define por la fórmula. Desde k igual m hasta n de f de k se sustituye la k por m, se sustituye la k por m más 1, se sustituye la k por m más 2, todos con el signo más, se sustituye la k finalmente por n. K en este símbolo de sumatoria se conoce con el nombre del índice. M es el índice inferior y n es el índice superior de la sumatoria. Es importante tener en cuenta lo siguiente con relación al símbolo que se utilice en la sumatoria. Uno puede sustituir k por i, por j, por p, sin que se altere el valor de la sumatoria. Sumatoria desde k igual m hasta n de f de k es lo mismo que la sumatoria desde i igual m hasta n de f de i, o lo mismo desde j igual a m hasta n de f de j, o lo mismo que la sumatoria desde p igual a m hasta n de f de p. Para usar esta definición vamos a presentar dos ejemplitos sencillos. Significa expresar por medio de una sumatoria o simplificar la sumatoria desde i igual 1 hasta 5 de i más 1 al cubo. Sumatoria desde i igual 1 hasta 5 de i más 1 elevado a la 3. La función f que depende de i es i más 1 elevado a la 3. Entonces esto es ir reemplazando sucesivamente los valores desde i igual 1 hasta 5 cuando aparecen en la sumatoria. Daría 1 más 1 elevado a la 3, 2 más 1 elevado a la 3 más 3 más 1 elevado a la 3 más 4 más 1 elevado a la 3 más 5 más 1 elevado a la 3, porque el límite superior es 5. Simplificando esto da 2 a la 3 más 3 a la 3 más 4 a la 3 más 5 a la 3 más 6 a la 3. Efectuando esa suma se obtiene el resultado. Otro ejemplo es el siguiente: simplificar la sumatoria desde k igual 1 hasta 40. Podía ser otro número de 1 sobre k menos 1 sobre k más 1. Observe que esta es la función que depende de k. Lo coloqué hasta 40, pero podía haberlo colocado hasta 100, 200, 300, cualquier número. Y uno cree que de pronto va a tener que desarrollar todos estos números desde k igual 1 hasta 40, y ese sería el propósito. Pero observemos lo siguiente, lo que está pasando con los términos. Cuando yo reemplazo k por 1, aquí me va a quedar 1 menos 1 medio. Ese sería el primer término de la suma. Más, cuando reemplazo por k igual a 2, va a dar 1 medio menos 1 tercio.
más el tercer término de la suma, cuando k vale 3, es 1/3 menos 1/4. Podemos seguir así el proceso y vamos a obtener, digamos, para los dos últimos lo siguiente. Cuando k vale 39 es 1 sobre 39 menos 1 sobre 40. Y el último término que tendríamos que sustituir es cuando k vale 40. Entonces da 1 sobre 40 menos 1 sobre un 41, digámoslo así, menos 1 sobre 41. Obsérvese que no tenemos que efectuar todas estas sumas, 1 menos 1/2, simplificar, etcétera, sino notar lo siguiente, que este menos 1/2 se me va a cancelar con este 1/2. Este menos 1/3 se me va a cancelar con el siguiente, este menos 1/4 con el que sigue, etcétera. Observe que este 1/39 se canceló con 1/39 que venía aquí. Y 1/40 se va a cancelar con 1/40. ¿Qué queda finalmente? De toda esa suma, los únicos términos que perseveran son el 1 y el 1/41. Que al simplificar esto da 40/41. Y no podíamos esperar que íbamos a hacer toda esa suma, sino usar lo que se llama una propiedad, que se llama la propiedad telescópica, y que son las que te vamos a presentar seguidamente. ¿Cuáles son entonces las propiedades más importantes que tiene este símbolo sumatorio? Estas propiedades las vas a encontrar, están extraídas todas del texto. Dice: sea f una función m, n, k y p enteros, tales que k está entre m y n y pertenecientes al dominio de f y g, sea c una constante real, y entonces tenemos las siguientes propiedades. La sumatoria de una suma o también de una diferencia de funciones va a ser igual a la sumatoria de cada una de las funciones. La segunda propiedad que indica de que toda constante puede salir del símbolo de sumatoria. Obsérvese que la variable en la sumatoria es k, por lo tanto aquí tengo f de k, c se considera una constante. La tercera propiedad establece que la sumatoria de k igual m hasta n de una constante es n menos m más 1 veces la constante. Esta propiedad muchas veces la presentamos de la siguiente forma: la sumatoria cuando m vale 1, desde k igual 1 hasta n de una constante, va a ser igual a n veces la constante. Obsérvese que si m vale 1, va a cancelarse menos 1 más 1 y queda n veces la constante. Es en la forma en que más uso frecuente se le da a esa propiedad. La cuarta propiedad es poder particionar una sumatoria. La sumatoria desde k igual m hasta n, podemos partirla desde k igual m hasta un número p, más la sumatoria desde p más 1 hasta n. Esta se llama ¿cómo se llama? El desplazamiento del índice. Uno puede desplazar el índice de una sumatoria una cantidad p. La sumatoria desde k igual m hasta n de f de k es la sumatoria desde m más p hasta m más p de f de j menos p. Y esta última, la propiedad sexta, se conoce como la propiedad telescópica. La sumatoria desde k igual m hasta n de f de k menos, aquí no es más sino menos f de k menos 1 es igual a f de n menos f de m menos 1, y fue la que utilizamos en el último ejercicio. Las siguientes fórmulas, que también las mencionamos aquí y que tienen el propósito de usarse en la integral definida, son las siguientes. Por eso se presentan numeradas para referencias posteriores. Esta primera fórmula es la sumatoria de los primeros enteros positivos. K, o sea, la suma de 1 más 2 más 3 más 4, n por n más 1 sobre 2. La suma de los n primero enteros al cuadrado es n por n más 1, 2n más 1 sobre 6, y la suma de los cubos es n2 por n más 1 al cuadrado sobre 4.
Todas estas fórmulas se pueden demostrar por inducción matemática o también usando la llamada suma telescópica. Ese fue el primer tópico importante que nos interesa para el estudio de la integral definida. El otro concepto que vamos a definir y a trabajar es el concepto de partición de un intervalo cerrado. Para esto vamos a presentar la definición, los subintervalos que ella determina, la longitud de un subintervalo, lo que es la partición regular y la norma de la partición. Todos estos conceptos los vamos a presentar aquí en el tablero. ¿Qué va a ser la partición de un intervalo cerrado? Entonces tenemos la siguiente definición. La definición es la siguiente. CAB, un intervalo cerrado. Un intervalo cerrado. Una partición, que es el primer tópico que se trata, lo que va a ser la partición va a ser un conjunto finito de puntos x sub 0, x sub 1, x sub 2, x sub n menos 1 y x sub n. Esto es un conjunto finito de puntos tales que verifican la siguiente condición. A coincide con x sub 0, x sub 0 es menor que x sub 1, menor que x sub 2, menor que x sub n menos 1, menor que x sub n, que es b. En otras palabras, una partición, si aquí tenemos el intervalo cerrado AB, una partición del intervalo cerrado AB es coger un número finito de puntos de tal manera que este A coincida con este x sub 0, de tal manera que este último B coincida con x sub n, y después desplazarnos aquí en cualquier orden. X sub 1, x sub 2, x sub 3, por aquí va a estar un x sub i menos 1, este punto va a ser el x sub i, por aquí vamos a tener el x sub n menos 1 y el x sub n, que es b. Esta colección finita de puntos es lo que se llama una partición del intervalo cerrado AB. Toda partición de un intervalo cerrado determina lo que se llama también una sucesión, digamos, de subintervalos. Hay un primer subintervalo que lo denotamos por i sub 1 y va a ser el intervalo cerrado x sub 0, x sub 1. O también el intervalo a x sub 1. Un i sub 2 que va a ser x sub 1, x sub 2, etcétera. Podemos notar entonces que cualquier intervalo i sub k lo vamos a definir como x sub k menos 1 y el correspondiente x sub k. Entonces toda partición está determinando n subintervalos. N subintervalos. Se habla también de lo que es la longitud de un subintervalo, y la longitud de un subintervalo, denotada por este símbolo delta de x sub k, va a denotar la longitud del késimo subintervalo, y esta delta de x sub k se va a definir como el x sub k menos el x sub k menos 1. Así se va a definir la longitud de cualquier subintervalo. Por ejemplo, el delta de x sub 1, que es la longitud del primer subintervalo, va a ser x sub 1 menos a, lo que es lo mismo x sub 1 menos x sub 0. El delta de x sub 2 va a ser igual a x sub 2 menos x sub 1, etcétera. El x sub n, el delta de x sub n, que es la longitud del último subintervalo, va a ser igual a x sub n menos x sub n menos 1. Estos entonces son los primeros elementos que uno tiene que definir para hablar posteriormente de la integral definida, lo que es una partición del intervalo cerrado AB, lo que es
los subintervalos determinados en cada una de ellas, la longitud de un subintervalo, y vamos también a definir lo que es una partición regular y lo que significa la norma de la partición. Todos ellos son elementos básicos que nosotros necesitamos definir para poder entender el concepto de la integral definida según Riemann o según Darboux, o la forma en que sea como nos quieran definirla. Bien, entonces, ¿qué va a ser la longitud? Ya la habíamos definido. ¿Qué va a ser una partición regular? Una partición regular, cuando yo tengo un intervalo cerrado a B, desde A hasta B, yo llamo este punto x sub 0 y llamo este punto x sub n, cuando delta de x sub 1, cuando el delta de x sub 1 coincide con el delta de x sub 2, coincide con el delta de x sub 3, o sea, la longitud de todos los subintervalos es igual, coincide con el delta de x sub n, igual a b menos a dividido n, yo puedo escoger el n, estoy hablando de que la partición P, la partición se llama regular. Se llama regular, partición regular. Coger y dividir el intervalo cerrado a B en n subintervalos de igual longitud. Lo habíamos dicho, la longitud de cada subintervalo es restar de x sub k menos x sub k menos 1. Ahora, cuando yo tengo una partición cualquiera, a x sub 1, x sub 2, x sub 3, etcétera, hablamos de la norma de la partición es P, x sub 0, x sub 1, x sub 2, x sub n, menos 1 y x sub n, hablamos de lo que es la norma de la partición y denotada por este símbolo como el máximo de un conjunto. ¿De cuál es ese conjunto? De cada una de las longitudes de los subintervalos, el máximo de delta de x sub 1, delta de x sub 2, delta de x sub 3 y delta de x sub n. El mayor de todos estos valores es lo que se conoce como la norma de la partición. Vamos entonces a ilustrarte con un ejemplo. Quiero ilustrarte con un ejemplo cómo efectuar una partición regular del intervalo cerrado a B. Como te dije, este módulo lo que hace más bien es presentar los nombres con los cuales vamos, los nombres de las cosas que vamos a usar en el próximo módulo, que es la integral definida. Este ejemplo me dice: efectúa una partición regular del intervalo cerrado a B, y de pronto te vas a encontrar con ella en alguno de los ejercicios en el próximo módulo. Vamos a efectuar entonces una partición regular del intervalo cerrado a B. Tengo A, tengo B, A y B son conocidos. Entonces sabemos que este va a ser x sub 0, va a coincidir con A. Si vamos a efectuar una partición regular, recordemos que el delta de x sub 1 coincide con el delta de x sub 2, coincide con el delta de x sub 3, todos coinciden con el delta de x sub n, que va a ser b menos a sobre n. Esa es la longitud. Entonces, ¿qué va a ser el x sub 1? El x sub 1, obsérvese que va a ser a más la longitud del subintervalo, que es delta de x sub 1, es decir, a más b menos a dividido n. Este es el primer punto de la partición y muchas veces lo vamos a necesitar expresar de esta forma: a más b menos a
sobre n. ¿Qué va a ser el x sub 2? El x sub 2 es a, o puede ser x sub 1, es x sub 1 más delta de x sub 2. Y esto va a ser a más 2 veces b menos a sobre n. Ese es el segundo punto, x sub 2. X sub 2 aquí lo expresaríamos como a más 2 veces b menos a sobre n. Observe entonces la ley de formación de estos x sub k. Un x sub i, de acuerdo a esta ley de formación, va a ser a más i veces b menos a sobre n. Por aquí vamos a tener el x sub i y lo vamos a poder representar como a más i veces b menos a sobre n. Y siguiendo este proceso nos encontramos con el x sub n, que es a más n veces b menos a sobre n. Se cancela n con n, a con a, y queda simplemente el número b. Recuerda que los números a y b son números conocidos porque es el intervalo cerrado a b. Los puntos x sub 1, x sub 2, x sub 3 están todos expresados en términos de a, de b y del número de puntos que elijamos. Esto es lo que se llama efectuar una partición regular del intervalo cerrado a b. Hemos terminado de esta forma el módulo número 11. El módulo, ¿cuál? 12. El módulo número 12, que nos presenta los elementos básicos para lo que va a ser la integral definida según Riemann. Te agradezco mucho la atención que te ha servido prestarme y hasta pronto.